Imagina esto, una ciudad perdida con pirámides de hasta 15 metros de altura, plazas ceremoniales, calzadas y juegos de pelota, oculta durante más de 1000 años bajo la selva más densa del continente americano. En octubre de 2024, un estudiante de doctorado encontró algo que cambió para siempre lo que creíamos saber sobre los mayas, una megaciudad desconocida, bautizada como Valeriana, sepultada bajo el dosel selvático de Campeche, en México. No fue una expedición con machetes ni semanas de exploración. Fue un archivo digital, un mapa LIDAR que llevaba años olvidado en la página 16 de una búsqueda de Google. Un joven investigador, Luke Ault Thomas, lo analizó desde su computadora y lo que vio lo dejó sin aliento. 6.600 estructuras, una densidad de más de 55 edificaciones por kilómetro cuadrado, pirámides, templos, calzadas, reservorios de agua, todo escondido a plena vista donde nadie había mirado. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si una ciudad de ese tamaño permaneció invisible hasta 2024, ¿cuántas más siguen ahí abajo esperando ser descubiertas? ¿Qué pasaría si te dijera que los mayas no eran simplemente una civilización antigua, sino una de las culturas más sofisticadas que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, que inventaron el concepto matemático del cero siglos antes que cualquier otra cultura del mundo, que calcularon el ciclo de Venus con un margen de error de apenas 2 horas cada 500 años y que fabricaron un pigmento azul tan resistente que la ciencia moderna tardó más de 1200 años en descifrar su fórmula? Lo que estás a punto de descubrir sobre la civilización maya no es lo que aprendiste en la escuela, y cuando creas que ya lo has visto todo, lo que revelaron los sedimentos del fondo de un lago en Yucatán lo cambia absolutamente todo. Suscríbete ahora y comparte este documental con alguien que necesite conocer esta historia, porque lo que viene a continuación es un viaje al corazón palpitante de una civilización que se negó a morir. Esto es Latitudes Perdidas. Comencemos. Hace más de 3000 años, mucho antes de que Roma existiera siquiera como aldea, pequeños grupos humanos comenzaron a asentarse en lo que hoy llamamos Mesoamérica. La selva era densa, el clima implacable, y, sin embargo, aquellos pueblos nómadas encontraron en un solo grano dorado la llave que abriría las puertas de una civilización entera: el maíz. Pero no era solo alimento, era origen. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, los dioses intentaron crear a la humanidad 3 veces. Primero con barro y se deshizo. Luego con madera y no tenía alma. Solo al tercer intento, con masa de maíz, moldearon a los primeros seres humanos capaces de hablar, de recordar, de agradecer. Para los mayas, cada mazorca era un acto de creación repetido, cada siembra una ofrenda, cada cosecha un agradecimiento cósmico. Y con el maíz llegó la permanencia, surgieron las primeras aldeas agrícolas, luego centros urbanos cada vez más ambiciosos. Durante el período preclásico, entre el 1000 y el 400 a.C., nacieron ciudades como Nakbe, El Mirador y Cibal, auténticas metrópolis primigenias, donde ya se observaban plazas, calzadas y templos orientados hacia los astros. Pero lo más asombroso es que aquellas primeras pirámides no eran simples montículos ceremoniales, estaban alineadas con precisión astronómica, hacia los solsticios, hacia Venus, hacia constelaciones específicas, desde una época en la que, según la historia convencional, los mayas apenas estaban aprendiendo a cultivar, no estaban tanteando en la oscuridad, sabían exactamente lo que hacían. Y entonces llegó el período clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo, 6 siglos de esplendor que convirtieron la selva mesoamericana en uno de los escenarios más deslumbrantes de la historia humana. Ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Yaxchilán se alzaron como potencias regionales, gobernadas por dinastías reales que controlaban el comercio, la religión y la guerra.
No eran un imperio unificado como los aztecas o los incas. Eran un mosaico vibrante de ciudades-estado autónomas, unidas por redes de parentesco, diplomacia, intercambio y conflicto. Cada una desarrolló su propio estilo artístico, su propio panteón local, su propia escuela de escribas y astrónomos, pero todas compartían una visión común del universo, y esa visión era matemática. Los mayas inventaron el cero de forma independiente, uno de los contados pueblos en toda la historia humana que lo lograron. Su sistema numérico era vigesimal, de base 20, y usaba únicamente 3 símbolos: un punto para el 1, una barra para el 5 y un signo en forma de concha o semilla para representar la nada. El cero maya, al que llamaban Nick, no era simplemente un marcador de posición como en otras culturas, era un concepto filosófico, el principio y el fin, la ausencia que sin embargo contiene la semilla de todo lo que vendrá, un puente entre lo visible y lo invisible. Con esta herramienta matemática, los sacerdotes astrónomos mayas desarrollaron al menos 3 sistemas calendáricos entrelazados de una precisión que todavía hoy deja perplejo a los científicos modernos. El Tzolk'in, el calendario ritual de 260 días, el Hab, el calendario solar de 365 días, y la cuenta larga, un sistema de medición del tiempo que registraba el paso de los días desde una fecha mítica de creación que corresponde al 11 de agosto del año 3114 antes de Cristo según nuestra cronología. Cada 52 años, el Tzolk'in y el Hab coincidían en lo que llamaban el fin de la cuenta corta, un momento de renovación cósmica donde el mundo podía terminar o continuar. Pero lo que verdaderamente quita el aliento es lo que hicieron con el planeta Venus. En el Códice de Dresde, uno de los escasos manuscritos mayas que sobrevivieron a la quema masiva ordenada por los conquistadores españoles, los astrónomos mayas registraron el ciclo sinódico de Venus con un margen de error inferior a 2 horas por cada 500 años. Dividieron el ciclo en 4 fases precisas: estrella matutina, conjunción superior, estrella vespertina y conjunción inferior, con una tabla de correcciones que anticipaba las variaciones del movimiento venusino. Para los mayas, Venus no era un simple punto brillante en el cielo, era una deidad y un presagio de guerra. Su aparición como estrella matutina marcaba el momento propicio para iniciar campañas militares. Los reyes planificaban sus batallas siguiendo el ritmo de este planeta, como si el cosmos mismo dictara el destino de los reinos. Pero el calendario no era solo astronomía, era poder. Cada día tenía una energía, una personalidad, era una entidad viva. Por eso cada nacimiento, cada decisión, cada coronación y cada ritual debía alinearse con las fuerzas del tiempo. Vivir no era simplemente existir en el flujo de los días, era interpretar el tiempo, fluir con él, bailar al ritmo de los astros. En el corazón de cada ciudad maya latía algo más poderoso que sus templos alineados con las estrellas: la escritura, un sistema gráfico de más de 800 glifos que combinaba signos fonéticos con logogramas, permitiendo registrar nombres, fechas, guerras, alianzas, eclipses y rituales con una precisión documental que rivaliza con cualquier civilización del mundo antiguo. Los escribas mayas no eran meros copistas, eran guardianes del tiempo sagrado, visionarios educados desde la infancia para dominar tanto la historia dinástica como los secretos del calendario. A través de ellos, los nombres de reyes como Kinich, Yanaab Pakal de Palenque o Yax Pasac, Chanyopá de Copán no se perdieron en el olvido, sino que quedaron grabados para siempre en piedra y estuco, esperando que alguien, siglos después, pudiera volver a leerlos. Y en el vértice de esta pirámide social estaba el Kuhul Ayau, el rey sagrado. Para los mayas, el poder político era inseparable del poder espiritual. El Ayau no solo gobernaba, mediaba entre los mundos, conectando a su pueblo con los dioses mediante actos rituales que hoy nos parecen tan fascinantes como perturbadores. El autosacrificio de sangre era el más importante de todos.
El rey perforaba su lengua, su oreja o su miembro viril con espinas de mantarraya o cuchillos de obsidiana, no por masoquismo ni por barbarie, sino porque la sangre contenía el Ku, la esencia vital que alimentaba al cosmos. Ofrecerla era mantener el universo en equilibrio. Sin sangre el sol no saldría, sin sangre la lluvia no caería, sin sangre el maíz no crecería. Y el rey era el encargado de firmar ese contrato sagrado con su propio cuerpo ante los ojos de su pueblo, en las plazas diseñadas como escenarios rituales donde lo humano y lo divino se encontraban. Pero bajo el rey y la nobleza estaba el verdadero motor de la civilización, los campesinos, hombres y mujeres que vivían en las afueras de los centros ceremoniales, que sembraban la milpa, que tejían el tiempo con sus manos y que sostenían con su trabajo anónimo todo el peso del mundo maya. Y no eran agricultores improvisados, aplicaban sistemas increíblemente avanzados, campos elevados en zonas de humedad excesiva, terrazas en laderas, canales de irrigación, reservorios de agua excavados en la roca calcárea y los llamados bajos, depresiones naturales convertidas en fértiles zonas de cultivo. En ciudades como Tikal, situada en una región sin río cercano, los mayas construyeron sistemas de captación y almacenamiento de agua que permitían sostener poblaciones de decenas de miles de personas. Eran ingenieros hidráulicos sin título, pero con un conocimiento heredado y ritualizado a lo largo de generaciones. Y luego estaban los artesanos, los comerciantes, los constructores. Los artesanos producían objetos de una belleza imposible, cerámica decorada con glifos, máscaras funerarias de jade, tejidos intrincados y el legendario azul maya, un pigmento de una resistencia tan extraordinaria que después de más de 1200 años expuesto a la humedad, el calor y la luz solar, sus colores apenas se han degradado. La ciencia moderna tardó décadas en descifrar su fórmula, una mezcla de índigo vegetal con arcilla de paligosquita calentada a más de 120 grados centígrados junto con resina de copal, el incienso sagrado de los mayas. El resultado fue un compuesto orgánico-inorgánico tan estable que resiste ácidos, solventes y biodegradación. Los mayas no solo pintaban, creaban química de vanguardia, siglos antes de que la química existiera como ciencia. Los comerciantes, por su parte, recorrían rutas que conectaban el Golfo de México con las montañas del Altiplano y las costas del Pacífico. Intercambiaban cacao, que funcionaba como moneda, sal, obsidiana, plumas de quetzal, jade, cerámica y textiles. Pero no solo movían bienes, movían ideas, rituales, alianzas dinásticas y, cuando era necesario, los planes de la guerra. Porque los mayas también guerreaban, y mucho. Las rivalidades entre Tikal y Calakmul definieron épocas enteras. Eran dos superpotencias enfrentadas en una guerra fría que duraba siglos, salpicada de campañas militares, golpes palaciegos y alianzas volátiles. En el clásico tardío, las guerras se volvieron más frecuentes, más sangrientas y más destructivas. Las estelas finales de ciudades como Dos Pilas y Aguadega revelan una verdad incómoda. Ciudades incendiadas por sus propios rivales, linajes reales exterminados, templos profanados. Y entonces, en el momento de máximo esplendor, todo comenzó a derrumbarse. Hacia finales del siglo IX después de Cristo, algo empezó a fallar. En menos de un siglo, muchas de las ciudades más influyentes del período clásico, Tikal, Copán, Palenque, Calakmul, dejaron de erigir estelas conmemorativas, abandonaron sus centros ceremoniales y la selva, paciente, implacable, las engulló. ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo desintegrarse? Durante décadas, los arqueólogos debatieron sin consenso. Hoy, gracias a la ciencia paleoambiental, empezamos a entender lo que realmente ocurrió, y la respuesta es tan compleja como inquietante. En 2018, un equipo de científicos analizó los sedimentos del fondo del lago Chichancanab
en la península de Yucatán. Lo que encontraron fue devastador. Durante el periodo de colapso maya, entre los años 820 y 870 después de Cristo, la precipitación anual se redujo entre un 41 y un 54%. No fue una sequía cualquiera, fue un cataclismo climático sostenido durante décadas. Los suelos se empobrecieron, las fuentes de agua se agotaron, las cosechas de maíz, el corazón mismo de la civilización, se marchitaron en los campos, y con ella se marchitó la fe del pueblo en sus gobernantes, porque durante siglos los reyes mayas se habían legitimado como mediadores entre los dioses y los humanos, habían prometido lluvia a cambio de sangre, habían asegurado que sus rituales mantenían el equilibrio cósmico, pero cuando las lluvias no llegaban, cuando el maíz no crecía y los niños morían de hambre, el pueblo empezó a mirar a sus reyes con otros ojos. Y entonces, en ese silencio cargado de desesperación, los rituales dejaron de tener efecto, las estelas dejaron de ser talladas, los templos dejaron de llenarse. El sistema ideológico que había sostenido a la civilización maya durante siglos se desmoronó desde adentro. Pero, y esto es crucial, la sequía no fue la única causa, fue el detonante de una crisis que ya estaba incubada. Los estudios paleoambientales también revelan una deforestación masiva. Durante los siglos VIII y IX, los mayas habían talado enormes extensiones de selva para abrir campos de cultivo y alimentar a poblaciones que, según investigaciones recientes con tecnología LIDAR, pudieron alcanzar hasta 16 millones de personas en las tierras bajas. A la crisis ecológica se sumó el conflicto político endémico, y en 2026, un hallazgo publicado en Science Direct añadió un giro fascinante. Los sedimentos lacustres de Itzán, en Guatemala, muestran que esta ciudad mantuvo un clima estable incluso mientras su población colapsaba abruptamente. Es decir, en algunos lugares la gente desapareció aunque el clima no cambiara, lo que sugiere que el colapso no fue solo ecológico, sino profundamente social. Las poblaciones migraron, las redes de intercambio se fracturaron y el mundo maya del sur, el del período clásico, se desvaneció. Sin embargo, sería un error monumental pensar que los mayas desaparecieron. Muchas poblaciones migraron hacia el norte de Yucatán. Nuevos centros de poder como Uxmal, Chichén Itzá y más tarde Mayapán florecieron con nuevas configuraciones políticas y culturales. La civilización maya no murió, se transformó. Y es en Chichén Itzá donde encontramos quizás la prueba más deslumbrante del genio maya. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, algo extraordinario ocurre en la pirámide de Kukulcán. A medida que el sol desciende, la sombra proyectada por las 9 plataformas de la pirámide dibuja sobre la escalinata norte un cuerpo de serpiente ondulante de más de 36 metros de largo. La sombra desciende lentamente, plataforma por plataforma, hasta unirse con la enorme cabeza de serpiente emplumada tallada en piedra en la base. El efecto dura apenas unos minutos y ocurre con una precisión tal que solo pudo ser el resultado de siglos de observación astronómica y un dominio absoluto de la geometría y la ingeniería. No era decoración, no era casualidad, era Kukulcán, la serpiente emplumada, descendiendo del cielo a la tierra para bendecir a su pueblo. Arquitectura, astronomía y espiritualidad fundidas en un solo acto, en un solo instante, que se repite exactamente igual desde hace más de 1000 años. Los mayas no construían edificios, construían cosmos en miniatura. Cada ciudad era un mapa del universo. Los templos eran montañas sagradas, las plazas eran el ombligo del mundo y los juegos de pelota representaban la lucha mítica entre los héroes gemelos del Popol Vuh y los señores del inframundo. El universo maya estaba dividido en 3 planos. El cielo, el Caán, con sus 13 niveles, era la morada de los dioses celestes y los ancestros. El mundo de los vivos, el Cap, donde transcurría la existencia humana. Y el inframundo,
el Xibalbá con sus 9 niveles, el reino de los dioses de la muerte, el caos y la transformación. Estos 3 planos estaban conectados por un eje vertical, el Yaché, el árbol sagrado del mundo. Sus raíces se hundían en Xibalbá, su tronco sostenía el mundo visible y su copa se extendía hacia los cielos. Los mayas creían que en cada cueva, en cada cenote, esos pozos de agua cristalina que perforan la península de Yucatán, había una entrada al inframundo. El agua no era un recurso, era sagrada, viva, poderosa. Los cenotes, como el gran cenote de Chichén Itzá, eran portales donde se depositaban ofrendas de jade, cerámica, oro y también, en momentos de crisis suprema, sacrificios humanos. Así vivían los mayas, habitando un mapa sagrado donde cada acto humano tenía eco en otros planos, donde el universo era un ser vivo y la humanidad era su corazón palpitante. Hoy, más de 7 millones de personas se identifican como mayas en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan más de 30 lenguas derivadas del tronco lingüístico original, y en comunidades como San Juan Chamula en Chiapas, o Mostenango en Guatemala, o Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, los rituales agrícolas, las celebraciones del calendario y el respeto por la tierra siguen guiando el ciclo de la vida. No son descendientes de una civilización muerta, son la continuación de una cultura viva. Cuando los códices fueron quemados por los conquistadores, la palabra se volvió refugio. Los mitos viajaron de boca en boca, de fuego en fuego. La transmisión oral, el tejido invisible que une a las generaciones, fue y sigue siendo el gran bastión de la resistencia cultural maya. Las historias sobre el Popol Vuh, los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanqué, los dioses de la lluvia y del maíz, no fueron enseñadas en escuelas coloniales, sino narradas en fogones, en consejos de ancianos, en canciones que resistieron el silencio impuesto por la historia oficial. Los mayas son agricultores, poetas, maestros, activistas, ingenieros, artistas. No viven en ruinas, viven en comunidades llenas de color, sonido y futuro, y en un mundo que enfrenta crisis ecológicas y culturales sin precedentes. Sus enseñanzas sobre el equilibrio con la naturaleza, el respeto al tiempo cíclico y la importancia de la comunidad adquieren un valor nuevo, inesperado, urgente. Cuando visitamos una pirámide maya, estamos viendo solo una capa de lo que fue y de lo que sigue siendo. Lo más impresionante no es la piedra, es lo que está vivo. La sabiduría para sembrar en armonía con la luna, las formas de celebrar la existencia, los modos de entender un universo que aún hoy nos supera. La civilización maya no es arqueología, es comunidad, es lengua, es identidad, es un espejo en el que podemos mirarnos para recordar que hubo y hay otras formas de ser humanos, otras formas de medir el tiempo, otras formas de habitar la tierra, desde las primeras aldeas de maíz hasta las megaciudades que el lidar sigue revelando, desde los sacrificios de sangre en las plazas ceremoniales hasta las tablas venusinas del Códice de Dresde, desde el colapso de las ciudades del sur hasta la resistencia viva de los mayas contemporáneos. Este viaje nos deja una certeza tan antigua como el Yaché. Los mayas no fueron, los mayas son, y su historia no termina aquí. Déjame tu comentario con tu teoría. ¿Cuál crees que fue la causa principal del colapso de las ciudades mayas del período clásico? ¿La sequía, la guerra, la pérdida de fe en los gobernantes o una combinación de todo ello? Suscríbete a Latitudes Perdidas y activa la campana para no perderte el próximo documental. Comparte este video con alguien que necesite descubrir la verdad sobre una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana. Y en la pantalla final tienes 2 nuevos documentales para seguir explorando los misterios del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima expedición de Latitudes Perdidas.